No hace mucho alguien me dijo, pastor, tiene que predicar sobre la verdad presente. Dije, muy bien, sí, me parece bien. Y es un término muy entrañable para muchos, esta idea de verdad presente. Hay muchos cristianos, o conozco una cantidad de cristianos, que tienen un valor, le dan un valor muy entrañable, se sienten muy identificados con este concepto de verdad presente. Incluso hay algún movimiento por ahí también religioso que se ha puesto o se autodenomina con este nombre. Esta es una frase que nosotros, o que podemos extraerla de 2 de Pedro 1:12, aunque no en todas las versiones, ¿sí? Tal vez en las versiones más tradicionales aparece esta frase en 2 de Pedro 1:12. Y nosotros entendemos que la verdad presente tiene que ver con ciertas verdades que necesitan ser destacadas en momentos especiales de la historia para hacer frente a necesidades específicas de la historia. Eso es lo que entendemos que es la verdad presente. Por ejemplo, déjenme darles algunos ejemplos bíblicos, pero también históricos. En tiempos de Noé, Noé tenía la verdad presente. Era una verdad que se destacaba en ese momento especial de la historia, porque era una necesidad específica para ese momento de la historia. Y ustedes conocen la historia de Noé. La historia de Noé es que la verdad que predicaba Noé era que vendría un diluvio que destruiría la tierra como consecuencia o como fruto de las malas decisiones de la humanidad. Y había tiempo para arrepentirse, había tiempo para tomar otras decisiones, y por eso se construyó el arca. Esa era la verdad presente en tiempos de Noé, pero no necesariamente es verdad presente hoy, porque hoy no tenemos esa necesidad, ¿sí? Hoy no va a venir un diluvio, pero era verdad presente en ese momento. Por ejemplo, en la época de Martín Lutero, la verdad presente era el principio, por ejemplo, de sola escritura, ¿sí? Y el principio de sola fide, es decir, solo la Biblia, solo la escritura, y sola fide, solo la fe. ¿Por qué era importante esto en tiempos de Lutero? Porque justamente la religión de la época, ¿sí? O Lutero, a través de esta verdad presente, hacía frente a las tradiciones y las interpretaciones que anteponía el sistema papal medieval, de la iglesia medieval. Por ejemplo, un ejemplo bastante conocido para nuestra iglesia, en la época de Guillermo Miller, se predicó el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y eso era verdad presente, claro que sí. ¿Y atendía una necesidad de la época? Claro que sí, no tenemos tiempo de analizarlo, pero atendía de alguna manera una necesidad histórica de esa época. Luego, cuando, como ya sabemos, eso no sucedió, y años después, con el nacimiento de la iglesia adventista, entendemos que Dios elige a esta iglesia para de alguna manera usarla como instrumento para rescatar una serie de verdades que se habían perdido a lo largo de la historia. Verdades como la verdad del cuarto mandamiento, la vigencia del cuarto mandamiento, el día de reposo, el sábado, la verdad del santuario, la verdad del estado de los muertos, ¿sí? La reforma de salud, etcétera, etcétera, y otras verdades más. El problema, como lo menciona, estaba leyendo esta semana uno de nuestros más importantes historiadores, George Knight. Ahí él menciona que nuestros pioneros, en el afán de defender la verdad presente, ¿sí? Es decir, aquellas doctrinas distintivas que distinguían a nuestra iglesia de otros movimientos religiosos, se había perdido la verdad central de la Biblia. La Biblia, o Dios a través de la Biblia, nos ha dado muchas verdades, pero claramente la Biblia tiene una verdad central. Una verdad central. ¿Cuál es esa verdad central? Ya la iremos viendo. Pero no me quiero desviar del tema. Dije que iba a hablar sobre la verdad presente. Y cuando yo pregunto, o cualquiera de ustedes puede preguntar a algún miembro de nuestra iglesia qué idea o qué pasaje bíblico viene a su mente cuando hablamos de verdad presente, seguramente uno de los textos, si no el más citado o uno de los favoritos, es Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles.
todos, si no la mayoría, pero creo que todos, consideramos el mensaje de los tres ángeles como verdad presente. Pero para llegar al mensaje de los tres ángeles, tengo que hacer una breve introducción deteniéndome en Génesis, en un pasaje de Génesis. Específicamente Génesis capítulo 11, versículos 1 al 8. Y déjenme o permítanme leer este texto, ¿sí? Ustedes me pueden acompañar. Dice, en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y las mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Una mejor traducción sería cuando salieron hacia el Oriente. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego, y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió como mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos en toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo, esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Así es que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y cómo dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Surgen algunas cosas muy interesantes aquí, o por lo menos algunas preguntas muy interesantes. La primera, ¿por qué Dios estaba interesado en detener la construcción de la torre? Es interesante. Acá dice el texto que los hijos de los hombres se dirigieron hacia el oriente y hallaron la llanura de Sinar. Cuando nosotros vamos unos capítulos anteriores, ¿sí?, a Génesis 11, nos encontramos que la humanidad se había dividido en los hijos de Dios, aquellos que hacían de Dios su padre, su compañero, su gobernante, su guía, ¿sí? Y el otro grupo eran los hijos de los hombres, ¿sí?, que tuvo su origen ¿en quién? En Caín, ¿verdad? Los hijos de los hombres, que eran aquellos que sabían de la existencia de Dios, creían en la existencia de Dios, pero no querían que Dios fuera su gobernante, su guía, su Dios, su cuidador. No querían. Allí están los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Dice el texto que acabo de leer que los hijos de los hombres se fueron hacia Oriente. ¿Para qué? Obviamente, por lo menos eso es lo que a mí me parece obvio, obviamente para separarse de los hijos de Dios. Porque no concordaban, o sea, tenían valores totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Repito, los hijos de los hombres no eran ateos. Sabían y creían en la existencia de Dios, pero no permitían que Dios dirigiera sus vidas. Así es que acá está Dios interesado en que estos seres humanos dejen de construir la ciudad, pero especialmente la torre. Dios sabía que algo malo iba a salir de ahí. Dios sabía que cuando nosotros hacemos cosas sin que Dios nos dirija, cosas no buenas salen de ahí, ¿sí? Algún detalle más, por ejemplo, dice que la torre que construían debía llegar hasta el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué construir una torre y por qué tan alta? Especialmente, ¿por qué tan alta? Claro, si ellos no creían en Dios, o sea, si ellos no querían que Dios fuera su Dios, es obvio que tampoco le creían a Dios. Si ellos no confiaban en Dios como para permitir que Dios dirigiera sus vidas, es obvio que ellos no creían en las palabras de Dios. Dios había prometido que ya no vendría un diluvio que destruiría el mundo, pero claro, como ellos no le creen a Dios, porque no confían en Él y por eso no le creen, construirían una torre que llegara hasta el cielo. El texto dice que el agua en el diluvio llegó hasta los montes más altos. Así que la torre debería superar la altura de esos montes. Dios había dicho que no iba a haber otro diluvio, pero claro, ellos no le creían a Dios, así que ellos, por las dudas que Dios mandara otro diluvio,
o por las dudas que Dios permitiera otro diluvio, entonces ellos iban a construir una torre más alta que los montes, que llegara hasta el cielo, para de esa manera salvarse si es que había otro diluvio. En otras palabras, Babilonia representa independencia de Dios, una actitud de independencia de Dios, del gobierno de Dios y de sus promesas. Pensar que Babilonia es una institución, pensar que Babilonia es, no sé, un edificio, pensar que Babilonia es una entidad, es una interpretación muy estrecha. Claro que puede haber instituciones o entidades que tengan el espíritu de Babilonia, que tengan la actitud de independencia de Dios que tiene Babilonia, que tengan las intenciones de Babilonia. Claro que sí, pero Babilonia es mucho más que una institución o que una entidad. Pensar así es, digamos, es una interpretación muy estrecha. En este sentido, si entendemos que Babilonia es una actitud de independencia o de rebelión ante Dios, de no permitir que Dios guíe y gobierne mi vida, Babilonia entonces puede estar en todos lados. Babilonia puede estar aquí, con personas que asisten a la iglesia, que cumplen las formas de la religión, pero que no permiten que Dios gobierne sus vidas. Hacen con su vida lo que quieren. En todos los aspectos, o por lo menos en algunos aspectos de la vida, hacen lo que quieren. Y de esa manera, el espíritu, la actitud de Babilonia está en ellos. Y pueden cumplir con las formas de la religión, pueden cumplir con ciertos mandamientos, ¿verdad? Pueden ser fieles en los diezmos y en las ofrendas, en la asistencia, pero si no entregás tu vida a Dios y tenés una actitud de independencia para con Dios, sus consejos y su gobierno, entonces tenés la actitud de Babilonia. Y es así que Babilonia puede estar entonces en todos lados. Ahora sí, con esta introducción, y ya van a ver cómo se relaciona esto con el mensaje de los tres ángeles, permítanme leer Apocalipsis 14, del 6 al 11, en donde está el mensaje de los tres ángeles. Dice allí: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el versículo 11 sigue con la misma idea. Bien, ¿cuál es el tema central de los tres mensajes angélicos? Del mensaje de los tres ángeles. Miren, no me voy a detener, lo he predicado en otras veces y lo podría volver a predicar, haciendo un análisis minucioso de cada término, de cada concepto. No va a ser ese el caso hoy. Déjenme resumirlo de la siguiente manera, para de alguna manera entendamos cuál es el tema central del mensaje de los tres ángeles. El primer ángel anuncia. Vemos que el primer ángel anuncia. ¿Qué anuncia? El evangelio eterno, porque eso es lo que lleva en su mano, y la anuncia como a gran voz. Dice, leyendo el pasaje, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y lo proclama a gran voz. O sea, el primer ángel anuncia el evangelio eterno. ¿Qué hace el segundo ángel? El segundo ángel denuncia la existencia de un poder, ¿sí?, que traerá confusión, porque dice que les hará beber vino. Y en la Biblia se menciona el hecho de que el vino trae confusión. Y les hará beber vino para que sean infieles. ¿Por qué? Porque el mensaje del segundo ángel dice que los lleva a la fornicación. En términos espirituales, la fornicación es ser infiel a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes en donde Dios les dice así, con toda claridad: ustedes han fornicado con otros dioses y me han sido infieles, ¿sí? Han tenido relaciones
con otros dioses, ¿sí? No, he dejado de ser su único y verdadero Dios. Y hay muchos pasajes en donde, incluso en Efesios 5, vemos que la relación que Dios tiene con su pueblo es una relación de matrimonio. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. En fin, entonces, el segundo ángel denuncia un poder que trae confusión para que seamos infieles. ¿Confusión de qué? Confusión. O sea, el mensaje que trae confusión, ¿qué tipo de mensaje es? Y si el mensaje del primer ángel es el Evangelio eterno, el segundo ángel denuncia que hay un poder que introducirá un evangelio impuro, en donde Cristo deja de ser la figura central, en donde Cristo la obra salvadora y redentora de Cristo deja de ser la figura central, y de esa manera extraviamos a las personas. Porque ya no van a Cristo en busca de salvación, sino que van en busca de otros medios de salvación que no salvan. Y si yo tuviera que aplicar esto al cristianismo, a ver, el cristianismo no es para nada, solo el 25% del mundo aproximadamente es cristiano. Dentro de ese 25%, la iglesia más numerosa, con mayor cantidad de miembros, es la Iglesia Católica Romana. Y si yo tuviera que decir, ¿no es cierto?, en qué sentido esta iglesia trae confusión para llegar a ser infieles, ¿sí?, que es el mensaje, la línea de pensamiento del segundo ángel, del mensaje del segundo ángel, en el catolicismo, ¿sí?, Cristo ya no es el intercesor. El santoral y la Virgen María ocupan la labor intercesora de Cristo. Y en el catolicismo, el perdón ya no viene de manos de Cristo. Sí, Él es el originador, pero ahora, ¿quién es el que administra el perdón? El sacerdote católico, ¿sí? Es el que administra perdón. Entonces, fíjense que aquí se está presentando, o sea, este poder no niega la existencia de Dios, pero presenta un evangelio impuro, incorrecto, que lleva a las personas a desviarse, a desviar su mirada, a desviar el énfasis de la persona de Cristo, el cual es el autor y el consumador de nuestra salvación y de nuestra fe, como dice las Escrituras. Y aquí entonces cobra sentido, cobra mucho sentido, el concepto de anticristo. Claro, nosotros cuando en la Biblia leemos anticristo, nosotros decimos, claro, anticristo, en contra de Cristo, porque en castellano anti significa en contra. Pero en griego anticristo significa en lugar de Cristo. Entonces, ¿quién es el anticristo? Aquel que se pone en lugar de Cristo. Aquel que dice que puede realizar la tarea que hace ¿quién? Cristo. Entonces esto cierra por todos lados. Este poder, o sea, el segundo ángel denuncia un poder que promulga, que predica un evangelio impuro, que saca a Cristo como protagonista, como intercesor y como redentor, y que se pone en lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque intenta o dice que este poder dice que puede hacer esa obra intercesora y redentora de Cristo. Obviamente no puede, pero pretende hacerlo. Y así entonces muchos son confundidos y muchos son engañados y terminan siendo infieles a Dios. Ahora, repito, Babilonia no es una entidad, pero sí la actitud y el espíritu de Babilonia puede estar en diferentes entidades. Yo mencioné una, no es la única. No es la única. Toda entidad religiosa, porque, a ver, este mensaje es para los religiosos. Toda entidad religiosa que saca a Cristo del centro de la predicación. Toda entidad religiosa que saca a Cristo del centro de la predicación. No dejan de creer en Cristo, pero que Cristo deja de ser el protagonista, el centro. Es una entidad que tiene el espíritu o la actitud de Babilonia. ¿Y después qué viene? Viene el tercer ángel. ¿Y el tercer ángel qué dice? Anuncia las consecuencias de aquellos que siguen el evangelio impuro. Anuncia las consecuencias, destrucción, de aquellos que abrazan el espíritu o la actitud de independencia que tiene Babilonia. Así que resumido el mensaje de los tres ángeles, y a través de este brevísimo resumen podemos encontrar entonces el mensaje central del mensaje
valga la redundancia, el mensaje de los tres ángeles es: el primer ángel anuncia el Evangelio eterno, cuyo protagonista es Cristo, que es el consumador, ¿verdad? Y el que genera, ¿sí?, el plan de salvación y a través del cual se cumple el plan de salvación. El segundo ángel denuncia un poder, ¿sí?, que se va a llamar Babilonia, que presenta un evangelio impuro que se pone en lugar de Cristo para salvar, o intenta ponerse en lugar de Cristo para salvar. ¿Para qué? Para desviar a las personas, para confundirlas y para que las personas no sean fieles a Dios. Y el tercer ángel denuncia también, o nos anuncia, vamos a decir así, las consecuencias de aquellos que abrazan el espíritu de Babilonia y aquellos que siguen a Babilonia. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de los tres ángeles? El Evangelio eterno, ejecutado, llevado adelante por Cristo. Miren, yo voy a mencionar varios nombres que las Escrituras le dan, o que Dios a través de las Escrituras le dan a este poder que se opone a Dios y que quiere ponerse en lugar de Dios. Bestia, Apocalipsis 13, por ejemplo, ¿no? La bestia. ¿Por qué? Porque persigue y mata. Los nombres son características del mismo poder, ¿no? Porque persigue y mata. Cuando lees Apocalipsis 13, ¿sí?, te das cuenta que este poder persigue y mata ¿a quién? A los santos del Altísimo, ¿no? A los hijos de Dios. Otro nombre, Babilonia. Como leímos recién en Génesis 11, Babilonia dice que genera ¿qué? Confusión. ¿Para qué? Para que te desvíes ¿de quién? De Cristo, que es tu único Salvador, que es tu única opción de salvación. Genera confusión. Anticristo, ya lo vimos, ¿no? Pablo habla del anticristo, ¿no? Juan también, del anticristo. En realidad Juan habla del anticristo, que significa que ponerse en lugar de Cristo. O sea, saco a Cristo del centro del plan de redención y se coloca ahí, ese poder se coloca en lugar de Cristo. Para que la gente desvíe su mirada de Cristo y la coloque sobre teorías humanas. Hombre de pecado. Pablo va a hablar del hombre de pecado. No necesita explicación, ¿no? La frase, ya el término habla por sí mismo. La ramera, Apocalipsis 17. La ramera. ¿Por qué? Porque es extremadamente infiel. Pero esta ramera incluso tiene algo en común con la bestia. Porque esta ramera, que es extremadamente infiel, que es una de las características de este poder que quiere ponerse en lugar de Cristo, tiene una copa, dice en Apocalipsis 17, que bebe la sangre de los santos, o sea que es perseguidora y mata como ¿quién? Como la bestia. Son diferentes nombres que Dios le da al mismo poder para describirlo, para mencionar diferentes características. Ahora, ¿por qué Dios describe a este poder que quiere poner a un lado a Cristo y ponerse en lugar de Cristo con nombres tan duros, tan fuertes y tan horribles? ¿Por qué Dios describe este poder con nombres tan duros, tan fuertes y tan horribles? Porque así considera Dios a quienes opacan, a quienes intentan ocultar, a quienes intentan disminuir la obra redentora y mediadora de Cristo. Esto es Babilonia. Aquellos que, en una actitud de independencia de Dios, hasta incluso se hacen pasar por religiosos. Pablo va a hablar de esto en Corintios. Hasta incluso se hacen pasar por religiosos, pero el fruto de su obra es poner a Cristo en segundo lugar. Se llenan la boca hablando de Cristo, pero finalmente la salvación viene por otro lado. Viene por medio de la obediencia, viene por medio de la buena conducta, viene por medio de las ofrendas. Hoy hay movimiento en donde mientras más plata pones, ¿verdad?, más posibilidades hay de que Dios te bendiga y te salve. Movimientos en donde el protagonismo lo tienen hombres que dicen hacer milagros y que los deben hacer. Hombres y toda la gente presta. Y esos hombres se llenan la boca hablando de Cristo, pero la gente no sigue a Cristo, los sigue a ellos. Y su figura, el hecho de que ellos acepten ese protagonismo, opaca la labor mediadora y redentora de Jesús. Leo dos citas muy interesantes. La primera, del 11 de septiembre de 1888, dice, en la revista Review and Herald, dice:
lo principal de nuestro mensaje debe consistir en la misión y la vida ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuál es lo principal de nuestro mensaje? Centrarnos en la misión y en la vida ¿de quién? De Jesucristo. Esta es una verdad fundamental. Esta es la verdad fundamental que va más allá de cualquier verdad presente. ¿La verdad presente tiene su valor? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Pero no opaca ni es más importante que la verdad fundamental en la Biblia, que es la salvación que Dios nos regala por medio de Jesucristo. Fíjense esta otra cita. Esta se escribió en 1895. Dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Está haciendo referencia al Congreso de 1888, en donde se discutió muchísimo este asunto. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. O sea, ¿cuál era el objetivo de Dios en este Congreso, a través de estos instrumentos humanos que el Señor usó? Destacar el ministerio del sublime Salvador, el sacrificio, dice, de los pecados, de los pecados del mundo, sacrificio que salvaría al mundo de sus pecados. Sigue diciendo: presentaba la justificación por la fe en el garante con mayúscula, es decir, ¿en quién es el garante? En Jesús. Dice, invitaba a la gente a recibir la justicia ¿de quién? De Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. O sea, la obediencia a los mandamientos es solamente la consecuencia natural de haber aceptado a Jesucristo como mi garante, como mi redentor, como mi salvador. Juan lo va a decir: si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, la obediencia viene por motivada por el amor, y yo termino amando a Dios porque Él me amó primero. ¿Y cómo demostró que me amaba primero? Muriendo por mis pecados, deuda que yo jamás podré pagar. Muchos, dice, habían perdido de vista a Jesús. Repito, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. ¿En manos de quién? De Jesús. Y Él puede dispensar ricos dones o regalos a los hombres, impartiendo Él inapreciable don de su propia justicia, esto es justificación por la fe, al desvalido agente humano. Fíjense lo que viene ahora. Dice, ¿qué es este? Dice, este mensaje, ¿qué mensaje? Este mensaje de la justificación por la fe. Este mensaje de exaltar a Cristo porque en Él se consuma y se ejecuta y se materializa la salvación. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Babilonia? ¿Las consecuencias de seguir a Babilonia? No. El mensaje del tercer ángel es el mismo mensaje del primer ángel. Vi volar en el cielo un ángel que tenía el evangelio eterno en su mano. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Eso, queridos, es verdad presente hoy. Normalmente, cuando las personas se arriman a hablar conmigo, cuando charlamos, cuando yo miro materiales que se suelen publicar, digital, de diversas formas, yo veo un énfasis de algunas verdades en el mensaje de los tres ángeles. Normalmente, cuando se habla de los tres ángeles, el énfasis es el siguiente. 1, adoración a Dios versus adoración a la bestia. ¿Sí? El primer ángel dice adorar a Dios, que hizo los cielos y la tierra, que creó. ¿Versus qué? Adorar a la bestia. Segundo tema en donde se pone el énfasis. Adorar a Dios en sábado, porque el primer ángel hace referencia al Dios creador, que creó los cielos y la tierra, y el sábado, según Éxodo 20, nos ayuda
recordar que Dios es el creador. ¿Sí? Así que el tema que se da énfasis cuando se habla del mensaje de los tres ángeles es adorar a Dios en sábado versus adorarlo en domingo. El tercer tema es creacionismo versus evolucionismo. Pero claro, el mensaje del primer ángel dice, porque Dios creó los cielos. No surgió de la evolución. Ese es el tercer énfasis fuerte. Y el cuarto énfasis muy marcado cuando se habla del mensaje de los tres ángeles hay un énfasis sobre Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Y Babilonia, y se habla tanto de Babilonia. Pero del Evangelio eterno, se suele hablar poco. O sea, del mensaje central, del mensaje de los tres ángeles, valga la redundancia, se suele hablar poco. Yo creo que hoy Dios nos invita a volver al mensaje central de los tres ángeles. Volvamos a exaltar a Jesús. Jesucristo mismo dijo a Nicodemo, si yo fuera levantado, Juan 3, ¿verdad? A todos atraeré a mí mismo. Y yo no digo que está mal estudiar a fondo el mensaje de los tres ángeles y cada palabra y cada concepto. No digo que está mal que podamos hacer un seminario para identificar a Babilonia, porque hay gente que no lo conoce. ¿Me entienden? Yo creo que eso no está mal. Pero claramente el énfasis no puede estar ahí. El énfasis tiene que estar en el mensaje central, que es el mensaje, y el mensaje central es el Evangelio eterno. Pero pareciera que hay personas como las describe Pablo, ¿no? Dice que tienen comezón de oír. Esto del Evangelio, lo escuché tantas veces, como que tiene comezón de oír, es como una necesidad de algo diferente, claro, y estos temas así son, claro, dan para... Pero vamos dejando de lado a Jesucristo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que hay una insistencia en la adoración al Cordero. Y la gloria sempiterna para el Cordero por los siglos de los siglos. Hay una insistencia en adorar al Cordero. Y saben, Apocalipsis en las 4, 5 y en otros pasajes, en donde se describen esas escenas de adoración al Cordero, son escenas que nos muestran cómo será nuestra vida en el cielo. En el cielo nuestra vida va a girar en torno al Cordero. Y nuestra adoración será al Cordero. Y nosotros pensaremos y estaremos eternamente agradecidos ¿a quién? Al Cordero. Es decir, y aquí no es diferente. El mensaje bíblico nos muestra que aquí no debe ser diferente. Exaltemos a Jesús, levantemos a Jesús. Y el resto de las cosas se acomodan solas. Pero cuando el énfasis lo ponemos en alguien o en algo que no es Jesús, el camino se tuerce, se desvía. Y cuidado, que si yo por enfatizar temas proféticos, que hay que estudiarlos, que si yo por enfatizar la ley, que está vigente y hay que estudiarla y tiene mucho valor, que si yo por enfatizar un estilo de vida, que es muy importante, y es un fuerte colaborador para tener una correcta salud y una mejor relación con Dios, y ahí está la salvación, o cualquier otro tema que ustedes quieran. Que cuidado que por enfatizar verdades bíblicas por encima de la verdad central de la Biblia, que es la justificación en Cristo, no termine yo confundiendo a la gente. ¿Y quién es ese poder que confunde? Babilonia. Babilonia es quien trae confusión. O sea, cuando yo tomo una verdad bíblica vigente e importante y la pongo por encima de Cristo y de la labor redentora e intercesora de Cristo, traigo confusión, porque las personas entonces empiezan a pensar que la salvación ya no es solo por Cristo, sino que hay alguna otra cosa que yo tengo que hacer, o hay alguna otra cosa que tengo que tener en cuenta. Y eso es traer confusión. Y el poder que trae confusión es Babilonia. Por eso les digo que es muy estrecho pensar que Babilonia es una entidad, es una organización.
Sí, hay entidades y organizaciones que tienen el espíritu de Babilonia, la actitud de Babilonia, pero Babilonia está en todas partes. Todo aquel que no exalta a Cristo, finalmente, puede llegar a ser Babilonia o puede estar cumpliendo la labor de Babilonia. Ojalá a nosotros no nos pase. Dios te bendiga.